A ver, dice, A de T. A vector de T, ¿cuál es 12.000 más 6πj más 12t cuadrada en K. Nos da estos valores son muy importantes. De hecho, estos valores se llaman condiciones iniciales. Cuando ustedes vean la materia de ecuaciones diferenciales, sobre todo las ecuaciones de primer grado, van a ver que son las ecuaciones más sencillitas de resolver. De hecho, este ejercicio se resuelve como si fuera una ecuación diferencial de primer orden, obviamente de variables separables. Y pues, de hecho, esta no es una ecuación diferencial de primer orden, es de segundo orden, porque la aceleración es una segunda derivada. Pero la vamos a ir analizando paso por paso. O sea, primero obtendríamos la velocidad, ¿verdad? La velocidad, pues, es la derivada del vector de aceleración con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es integrar la aceleración, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, perdón, aquí estoy mal, disculpe. Espérenme, estoy mal. ¿Dónde está el? Disculpen, aquí estoy mal. No es así. Es así. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar la velocidad. La aceleración me está dando, yo quiero encontrar la velocidad. Entonces si despejo de aquí a la velocidad, me va a quedar así. La aceleración por la diferencial del tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Si despejo de... ¿Vale? Y entonces para encontrar la velocidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Integrar ambos tiempos. Básicamente lo que estoy haciendo es aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué el teorema fundamental del cálculo? Bueno, pues porque acuérdense que el teorema fundamental del cálculo son dos versiones. Eso lo vieron en el cálculo integral. Una versión, o la versión más conocida, es la que utilizamos para evaluar integrales definidas, ¿verdad? ¿Qué es esta? Y esto es igual a ¿qué? A la antiderivada de integral, ¿no? Evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior, ¿verdad? Esa es la que más se utilizaba. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? La que más utilizamos. Y hay otra que no se utiliza mucho, pero que es importantísima, y esa es la segunda versión, y nos dice, por ejemplo, que la derivada con respecto de x de una integral indefinida, fíjense cómo esta versión es para una definida, y la otra versión es para una indefinida. Bueno, ni tan indefinida, ¿eh? Ni tan indefinida. No, de hecho no lo es. Es así. La derivada de una integral es una integral definida también, porque aquí de hecho va desde un valor a un valor variable. Y entonces en este caso, ¿qué nos va a dar como resultado? Pues el integrando, ¿no? Que es básicamente cuando se cancela la derivada por la integral. Entonces, prácticamente aquí estaríamos aplicando esa versión, claro, con algunas variantes, porque aquí no tenemos límites. ¿Sí? Pero la idea es que si nosotros integramos una función, vamos a encontrar antiderivadas. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Significa que f mayúscula de x, que es la antiderivada, pues es esta integral indefinida menos la constante. ¿Sí? Menos la constante. Entonces, ¿qué viene siendo la antiderivada?
La antiderivada es una función que al derivarla, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa esto. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque la antiderivada es esta integral. Entonces, si voy a derivar la antiderivada, ¿qué pasa? Voy a derivar esto. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser igual a ¿qué? A esto. Y esto me da 0, porque es la derivada de una constante, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué significa? Me va a quedar la derivada de la integral indefinida. Pero yo sé que si derivo la antiderivada, me da como resultado el integral. ¿Y quién es el integral? Pues f de x. Entonces por eso decimos que es como tercera, ¿no? Y si se fijan, esto es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Digo, más que nada pues para que no veamos que nos estamos sacando esas cosas como de la mata, ¿verdad? Así como los malos. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces bueno, vamos entonces a integrar la velocidad. En base a lo que acabamos de demostrar, ese integral que me va a dar como resultado de vector. Y entonces el vector va a ser ¿qué? La integral de la aceleración que se hizo. Este es el cálculo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos a cambiar de color porque ya está muy clarito el rojo. Entonces, esto ya lo hicimos. Vamos a integrar término por término. Bueno, no término, bueno, sí, término por término, componente por componente. Pues estamos viendo la notación de la combinación lineal. Entonces, este integral ¿cuánto me va a dar? 2t más c1. ¿Verdad? Más c1. ¿Sí? Pero no le voy a poner esa c1. ¿Por qué? Más. Este es el i, perdón. Acuérdense que esos vectores sí son vectores constantes, vectores unitarios. Entonces, se toman como si fuera. ¿Y qué resta? 3t cuadrada j más c2 más c2i. Y luego esta que me va a quedar 4t cúbica en k más c3 en k. Bien. Esas c1, c2 y c3 en realidad son c1i, c2i más c3i. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que es como si hubiera aquí aplicado el principio de linealidad, ¿verdad? Y entonces las junto y ¿qué me va a quedar? Un vector constante. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando vimos las integrales. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Este es el vector velocidad. ¿Qué estamos viendo? Que son infinitas. ¿Por qué son infinitas? Porque esta constante puede tomar cualquier valor. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales, si se fijan, pues estamos resolviendo una ecuación diferencial del primer orden de pues sí, del primer orden de variables separables, así se llama, es la más sencillita. Y como es de primer orden, va a ser una familia monoparamétrica de soluciones. ¿Sí? Ahora, para que nosotros encontremos una solución particular, necesitamos lo que se conoce como condición inicial, y en ese caso, estas son las condiciones iniciales. Ahora, son dos. ¿Por qué son dos? Porque en realidad esta ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Sí o no? Bueno, empieza así. ¿Sí o no es una ecuación diferencial de segundo orden? Nada más eso, estamos primero haciendo con la velocidad, pues es el primero, ¿verdad? Y ahorita vamos a observar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta es la velocidad para cualquier instante, pero yo sé que la velocidad en cero, es ¿cuánto?
0, 0, 0, C vector, y la velocidad del 0 vale I. Estoy sustituyéndote igual a 0, si están de acuerdo, ¿no? Y entonces concluimos que esa constante vale I. Entonces ya encontramos una solución particular. Y eso significa, ¿qué cosa? Que el vector velocidad, en realidad, ¿quién es? Es 2t más 1 en I, más 3t cuadrado en J, más 4t cúbico en K. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque es este chorizo más la C, que ya vimos que era I gracias a esa condición inicial. Entonces, en la componente I, le sumamos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ok, ahora vamos a sacar qué cosa. El vector posición, así se llama este cuadro. Ahorita explicamos por qué se llama vector posición. Pero para encontrar el vector posición, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo sé que el vector velocidad es la derivada del vector posición con respecto de t. Que en este caso viene siendo el tiempo, ¿no? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. La diferencial del vector posición va a ser ¿quién? El vector velocidad por la diferencial del tiempo. Bueno, si aquí ya te es. Y aplicamos exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la razón por la cual hacemos esa integración en ambos miembros. Muchos libros sí dicen, esa forma en cómo se hace de integrar ambos miembros hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya más o menos explicamos aquí cómo es el rollo, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que no se vea ahí como que nomás hay la mazacuata, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Verdad? Sí, sobre todo ya ven ahí para que cuando la vayan a llevar ahí ya no desafíen todo. No, pero sí la van a. Toda la van a. ¿Cierto? Puro ciego. Ciego como Loraza, que se me puede decir. Pues, a ver, entonces, ¿esto qué me va a quedar? R. Y entonces vamos a integrar a quién? A la velocidad que fue esta. En I más 3t cuadrada en J más 4t cúbica en K. Todo esto por diferencial de t. ¿Sí? Bien. ¿Qué me va a quedar entonces? T cuadrada más t en I más C1I. ¿Verdad? Más t cúbica en J más C2J. ¿Verdad? Más t cuarta en K más C3 en K, pero esas constantes las sumamos en una sola y aquí le ponemos C1, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué C1 vector? Pues porque ya utilizamos antes la C, ¿verdad? Vamos a hacer esa diferenciación, ¿verdad? No va a ser no necesariamente la misma C, por eso vamos a poner un nombre diferente. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo mismo, ¿verdad? Con esa condición inicial determinamos cuánto es ¿qué cosa? El vector posición, ¿verdad? Bueno, esa constante. Vamos a hacerlo sobre todo porque ahorita vamos a hacer unas cosas bien bonitas que van a decir, son eso en el examen. Y de hecho sí está bien fácil. Estoy seguro que estaban así, sí, de eso. Ahorita lo decimos por qué. Fíjense. Entonces, vamos a sustituir la condición inicial. Me dice que la posición en 0 es ¿quién? 0 más 0 en I, más 0 en J, más 0 en K, más C1 vector. ¿Estamos de acuerdo? Y la posición en 0 es ¿quién? J menos K. Entonces ya encontramos con esa condición inicial el valor de esa constante vectorial, porque estamos integrando una función vectorial. ¿Sí? Una vez que encontramos esa constante, pues ya qué cosa, ya conocemos el vector posición. ¿Y quién va a ser el vector posición?
esta t cuadrada más t en i, más t cúbica en j, pero acá tenemos otra j. Entonces sería más t cúbica más 1 en j. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí. Y luego en k tenemos más t cuarta, pero nos dio una menos k. Entonces sería menos 1 en k. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces ese es el vector posición. ¿Y dónde está el vector velocidad? Aquí está el vector velocidad. Es este. ¿Sabe? Ahora, yo les había dicho que es una parábola, pero quien tiene forma parabólica es la aceleración, no la trayectoria. Vamos a hacer entonces una cosa interesante, fíjense. Vamos a hacer esto. Vamos a graficar cómo es esa función. Yo creo que ahora sí. ¿Ya lo anotaron? A ver, ahora sí, si pueden encender el cañón, por favor. ¿Sale? Fíjense. Y ¿quién está, Camo? Yo. ¿Veniste ayer? ¿No, verdad? ¿Sí viniste? Pero antier no. Bueno, acá. Muy bien. A ver, entonces, vamos a ver, fíjense. Para graficar vamos a utilizar la del Parametric Pro 3D. ¿Verdad? Porque es R de T es ese vector posición y está en forma paramétrica. A ver, me lo ditan por favor, ¿cómo es? Recuerden que es el de acá. T cuadrada más T, ¿no? A ver. T cuadrada más T. Bien, más T. Luego en Y, ¿cómo es? ¿T cúbica? ¿Nada más? Sí. Más 1. ¿T cúbica más 1? Sí. T cúbica más 1. ¿Y en Z? T cuarta menos 1. T cuarta menos 1. Muy bien. T cuarta menos 1. Entonces, fíjense. Vamos aquí a hacer la gráfica, pues más o menos un intervalo simétrico. Por ejemplo, de menos 2 a 2. Fíjense. Está pensando. Miren, esa es la curva, ¿sale? Está un poquito rara. ¿Sí se fijan? Vamos a ponerle nombre a los ejes. Se supone que sí lo debió de haber puesto, porque aquí está Access Label Automatic. A ver, entonces si no los puso, vamos a ver si así lo hace. X, Y, Z. A ver si así lo hace. Ahí está. Creo que ahora sí ya, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya se ve más padriulis. ¿Sí o no? Ya nomás. Nada más. Está bien bonita. ¿Sí? Oigo. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren. Vamos a darle un valor a T. Y vamos a ver cómo es ahí
los vectores, los tres vectores R de t, B de t y A de t. ¿Sale? ¿Sí? Yo considero que aquí el adecuado pues sería 1, ¿verdad? Porque es un número muy sencillo, ¿verdad? El 0 a veces a lo mejor no nos conviene mucho, el 1 a lo mejor sí nos puede convenir. ¿Sí estamos? No oigo. Entonces voy a borrar. Voy a borrar por lo menos esto de acá para que se vea rápido. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar esos vectores en 1. ¿Cuánto vale R vector en 1? R vector en 1 vale 2i, 2 en i, más 2 en j, más 0 en k. ¿Sí? Bien, ¿cuánto vale el vector velocidad en 1? 3 en i, más 3 en j, más 4 en k. ¿Sí? ¿Sí o no? Y el vector aceleración, bueno, lo borré, pero a ver si alguien nos quisiera echar la mano. ¿Cuánto sería? No, pero sería más 6 en j, ¿no? Y luego, ¿más qué? 12 en k. No, aquí estamos estudiando igual a 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí lo que estoy viendo es que estos valores son muy grandes. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Ahora, otra de las cosas también, vean cómo la gráfica está muy deformada. ¿Sí? Vamos, no es simétrica, las escalas son diferentes. Entonces vamos a acercarnos un poquito más. Sin embargo, fíjense bien, aquí yo creo que lo vamos a tener que hacer de 0 a 1 para que el 1, que es donde estamos buscando el valor, sea el que está a la mitad, ¿no? Sí. Y a ver si mejora un poco. A ver, vamos a ver. Pues más o menos, como que mejora un poquito. Este es el eje, a ver, aquí nada más creo que está volteado. No, sí está bien. Este es el eje A, espérenme, creo que es así, tiene que ser así. Porque este es el eje Z, este va aquí arriba. Ese es el eje Z. A ver. El eje Y, el eje Z. A ver. No, creo que está mal. Este es el eje Z. A ver. Bueno, está fácil. Está fácil porque observen cómo pasa por el punto 220. Y bueno, a ver, vamos a ver cuál es el que pasa por el punto 220. Aquí está. 220. Ok, fíjense bien, eso que les estoy diciendo es una forma para ubicar muy fácilmente cuáles son los ejes. El problema con el software es que a veces los mueve la letra, ¿no? Y no sabemos quién es X, quién es Y, quién es Z. Sobre todo cuando es de forma paramétrica. Aquí sabemos que si t vale 1, entonces tenemos el punto 220. ¿Sí o no? Sí. Y el punto 220 viene siendo este, donde está aquí mi cursor, ¿sí se fijan? Aquí hay un 2. Sí. Aquí está el otro 2 y 0. Coincide todo. Entonces quiere decir que este es el eje Z, este sería el eje X y este sería el eje Y. Entonces el asunto sería de esta manera. A ver, vamos a ver. Sí. Así. A ver. Sí, ahí está. Entonces sería así. Más o menos de esta forma.
como un sistema de derechas. ¿Por qué? Porque el punto 220 es este. 2, 2, 0. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, en este punto tema de 1. Ahora, si se fijan, el vector posición es así. ¿Sí? Ese cuate, RDT, siempre va a ser un vector posición porque, dependiendo del valor de T, me va a ir barriendo la curva. ¿Sí o no? La va a generar. Siempre saliendo del origen. ¿Sí? Aquí los que no necesariamente son así, ¿quiénes son? El vector velocidad y el vector aceleración. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa con el vector velocidad? Es 3 en I, 3 en J y 4 en K. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. A ver, sería más o menos así. Y 3 en K. Sería así, el 3 en K. Esto es 3, ¿verdad? Vean. Este cuate sería el vector velocidad de 1. Pero este vector velocidad no es un vector posición, tiene que ser un vector tangente. ¿Sí se acuerdan o no? Tangente. Entonces, aplicando el principio de transmisibilidad, a ver si es 3, déjenme, creo que no, creo que estamos mal. Lo hice, sí está bien. 3, y luego ¿cuánto dijimos? 4, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Este es 4, por razón. 1, 2, 3, 4. Es así, está más arriba. Miren, ¿ya se fijaron? Sí. Está más arriba, está por aquí. Entonces vamos a volverlo a dibujar. Sería más o menos así. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Lo voy a poner con un color rojo. Se lo voy a poner rojo para que vean bien. ¿Sí? Este vector no es posición, o sea, aquí sí es un vector posición, pero en realidad es un vector también que lo ocupa en dicho punto. Si aplico el principio de transmisibilidad, va a ser así. Más o menos, ¿sí o no? ¿Sí? Y vemos que efectivamente está tangente a la curva. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el vector aceleración, ese va a ser un poquito más complicado porque son componentes que los valores de las líneas son más grandes, pero bueno, vamos a intentar. Fíjense cómo todas las componentes son positivas. Esto quiere decir que, a ver, es 2 en I, aquí, 2 en I. Luego es, vamos a poner con otro color, a ver, verde. Sí, porque no quiero que estés en el examen, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, de 97 para arriba. ¿Sí o no? Entonces es aquí, y luego es que 6 en J. Mira. ¿Sale? Y luego es que 12 en K. No, pues aquí ya. Esto es 5, entonces sería 5, 10, más o menos 12 sería por aquí. Pensemos que es por aquí, ¿no? ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, ese vector aceleración sería así. ¿Sí? Bien, si aplicamos el principio de transmisibilidad y lo colocamos acá, a ver, creo que lo puse mal. Miren. Es 2, 4 y 12. A ver, quedamos que ese es 5, 5, 10, 15. No, 12 tal vez es un poquito más arriba. Este tal vez es un poquito más arriba. Sobre todo porque dice que es paralelo, como veis, no es así. Más o menos. Bueno, si ahora aplicamos el principio de la visibilidad, vean cómo quedaría
más o menos así. Más o menos. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que apunta hacia el lado cóncavo de la curva. Si se fijan que la curva hace una cosa como esta, ¿verdad? Y la aceleración va hacia adentro del lado hacia donde se cierra. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Ok, pues ahí está. Vamos a continuar. Estos ejercicios yo considero que no tienen mucho caso, los de tiro parabólico. Vamos a explicar el 19, lo vamos a plantear y para después pasar a uno de estos, la componente tangencial y normal de la aceleración, y con eso concluir ya esta parte. ¿Sí? Para que ya iniciemos con la cuarta unidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta ahora? ¿No? ¿Está Patriulis, no? ¿Cómo ven? Si quieren lo ponemos. ¿No? Para el otro. Sí, porque sí, pues para que le sepan los exámenes. Y así ya como que ya. A ver, fíjense. Dice. Les había yo dicho uno de estos. Miren, vamos a hacer el 19. ¿Por qué el 19? Porque pues es un problema que tiene que ver también con el cálculo, ¿no? Dice, la función posición o el vector posición de una partícula está dada por esta función vectorial. Cuando la velocidad es mínima. ¿Sí? Cuando la velocidad es mínima. Bueno, vamos a poner la función vectorial. Es r de t igual a, aquí no lo da como triada, déjenme hacerlo más grande. Es t cuadrada más 5t, 5t, perdón, 5t, t cuadrada menos 16t. Ese es el vector posición. ¿Sí? Bien. Vamos a sacar de aquí el vector velocidad, que ya sabemos que es la derivada de eso. ¿Cuánto me va a dar? 2t, 5, 2t menos 16. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok, esa es la velocidad. Ahora, me está pidiendo que... Perdón. Me está pidiendo que encuentre el instante. Acuérdense que en este caso, ¿qué es el tiempo? El instante en que la velocidad, la rapidez, speed es rapidez, no es velocidad. Speed es rapidez, velocidad es velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la rapidez? La rapidez es la norma de la velocidad, que sería ¿quién? Raíz cuadrada de 4t cuadrada más 25 más este 4 al cuadrado, y una vez vamos a elevarlo al cuadrado, sería 4t cuadrada menos 64t más 256, ¿verdad? 16. Sí, ¿verdad? Sí, son 256, 16 cuadrado. ¿Sí? Ok. Entonces esto es ¿quién? Raíz de 8t cuadrada menos 64t. Y luego ¿cuánto me va a dar aquí? Más 281. Sí, porque 25 más 256 son 281, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Esa es la velocidad. Perdón, esa es la rapidez, disculpen. Esa es la rapidez. Si me pide encontrar el momento en el cual es mínima, ¿qué tengo que hacer? Pues derivar.
¿Sí o no? Aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Sí o no? Entonces vamos a derivar la rapidez con respecto de qué sería qué cosa, obtener la magnitud de la aceleración. ¿Sí? Fíjense, ¿cuánto me va a dar? 1 medio por 8t cuadrada menos 16t más 28 a la menos 1 medio por la derivada de esto que es 16t menos 16. ¿Sí? Y ahí si le aplicamos una manita de gato, nos queda 8 por t menos 1 sobre ese choricín. ¿Verdad? Así. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo le hacemos para encontrar el mínimo? Pues hay que encontrar los valores críticos, que son los que hacen cero a la derivada o la hacen indeterminada. ¿Sí o no? Y casi siempre nos casamos con que son los que hacen cero a la derivada, pero también hay que analizar los que la hacen indeterminada. Entonces aquí no hay tanta bronca, porque de hecho t igual a 1 hace cero eso, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hace cero al denominador? Bueno, pues aquí vamos a sacarnosla rápido. Sería 16 más menos raíz de, acuérdense que es menos b, más menos raíz de b cuadrado. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? ¿Al cuadrado? Perdón, 256 menos 4 por a, o sea, por 8 por c, sobre 2a. A ver, ¿cuánto es 32 por 28? ¿32 por 28? Sí. ¿Qué significa? Que no va a valer cero de denominador, son imaginarios. ¿Están de acuerdo? Entonces, el único que va a ser cero es el 1. Está chido. Bien. Ahora lo que hacíamos era la tablita, ¿no? ¿Sí se acuerdan, verdad? Los valores menores de t de 1 y los valores mayores de 1. Y veíamos el signo de la derivada. ¿Sí o no? A ver, está fácil. ¿Por qué? Porque ya vimos que este cuadro aparentemente siempre va a ser positivo, ¿no? Creo que siempre va a ser positivo. Porque no hay ninguno que va a ser cero. ¿Verdad? Sí, aparentemente siempre va a ser. Bueno, ok. A ver, entonces lo único que puede hacer que sea negativo es el numerador. Si t es menor que 1, el numerador va a ser negativo. ¿Verdad? Y menos entre más nos va a dar menos. Entonces aquí ¿qué onda? La aceleración o la derivada de la rapidez con el tiempo es negativa. Y luego acá va a ser positiva. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces pasa de más a menos. Si pasa de negativa, pasa de negativa a positiva. Si pasa de negativa a positiva es un mínimo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente es un mínimo. Entonces ahí es donde se va a tener la mínima rapidez. Está muy sencillito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Ok. Bueno, pues vamos a hacer uno del 33 al 36. Tenemos 3 minutitos y yo sí nos lo echamos. Sale, a ver, agárrenselo. 33 al 36. 34. Bueno, ya le borramos ahí, ¿verdad? Ya le borramos. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿No se iban a creer que esto venga para que sea más o menos gordito el examen o no? A ver, fíjense, ¿cuál dijeron? ¿Cuál dijeron? Rápido. Bueno, a ver.
es R de T. ¿Qué cosa? 1 más T en I más T cuadrada menos 2TJ. ¿Oigo? ¿Sí? ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Bueno. ¿Qué nos está pidiendo? Encontrar las componentes tangencial y normal de la aceleración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí hay dos formas. Hay un camino largo y un camino corto. El camino largo es aplicar las formulitas. Acuérdense que las discutimos el día la clase pasada. La componente tangencial, ¿a qué era igual? Era igual a esto, ¿no? ¿Sí o no? La aceleración, porque si estamos de acuerdo, la derivada de la aceleración, la derivada de la rapidez. Y la componente normal era la curvatura por la rapidez al cuadrado. ¿Sí así o no? Las deducimos. ¿Sí o no? Bueno. Pero aquí ya hay algo medio pellón. Porque tendría que sacar curvatura, y yo sé que la curvatura pues, es una fórmula por ahí. ¿Sí están de acuerdo? Sí, entonces ese es el camino largo, el que yo les decía. Aplicar estas fórmulas, a lo mejor esta no tanto, pero acá ya tengo que sacar curvatura y todo eso. Hay un camino más rápido, y el camino más rápido es el siguiente. Fíjense bien. Primero que nada, pues sí tengo que sacar el vector velocidad. El vector velocidad, ya no le voy a poner de t, ya se asume que todo esto es función de t, ¿vale? Entonces, el vector velocidad pues es la derivada de ese, que vendría siendo ¿quién? I más 2t menos 2 en j. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la velocidad. Bien. ¿Quién es la rapidez? La rapidez es la magnitud normal de la velocidad. ¿Y esta quién es? 1 más este al cuadrado. Y este 4 al cuadrado es 4t cuadrada menos 8t más 4. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea que sería así. 4t cuadrada menos 8t más 5. Esa es la rapidez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, la componente tangencial pues es la derivada de la rapidez con respecto de t. ¿Por qué? Pues porque es v'. Entonces sería la derivada de eso, que sería 1/2 por 4t cuadrada menos 8t más 5 a la menos 1/2 por la derivada de aquí adentro, que es 8t menos 8. ¿Sí? Y bueno, si le damos ahí su manita de gato, ahí su chaineadita, pues nos va a quedar así. ¿Verdad? 4t cuadrada menos 8t más 5 raíz. Esa es la aceleración. Y de hecho, si quiere, luego lo vamos a checar. Bueno, entonces, fíjense. Ya encontré la componente tangencial de la aceleración, pero me hace falta esta, pues aquí tengo que sacar la curvatura y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, yo sé que el vector aceleración es así. Según lo vimos el día de ayer. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense cómo el vector aceleración es un vector en R3. Realmente es en R3. Pero ahora lo estamos expresando no como una combinación lineal de IJK, sino del vector tangente y del vector normal. ¿Sí? Eso quiere decir que la norma
la aceleración sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, o sea, sigue cumpliendo esa regla. Entonces sería la componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy expresando el vector como una combinación lineal de vectores unitarios. Estos cuales siguen siendo vectores unitarios. Entonces, si de aquí despejo la componente normal me va a quedar que es más o menos la raíz de la norma de la aceleración menos la componente tangencial al cuadrado. Y entonces con esta fórmula puedo encontrar la componente normal más fácil, pero ya no nos va a dar tiempo porque ya llegó la maestra. ¿Sí es ahí? Entonces lo dejamos para mañana. ¿Sí o no? ¿Sí se aguantan para mañana?